maldición fue cargada sobre ti. Gracias, porque soy un redimido del Señor. Soy un redimido del Señor. Las acciones de gracia son de fe, por fe, para fe. Las acciones de gracias es agradecerle a Él y son tomadas en cuenta como una acción nuestra, porque sabemos lo que Él hizo por nosotros. Él vino a redimirnos. El Salmo 103 dice: recuerda, alma mía, yo soy el que, y comienza a recordar y darle gracias a Él. Él es tu Dios, tu sanador, el que te devuelve la salud, el yo soy, el médico, el yo soy, el sanador tuyo, dice el Señor. Yo hago todas las cosas nuevas, yo obro milagros, sanidades, prodigios, cosas sobrenaturales hoy, mañana y después de mañana. Señor, gracias, Señor. Gracias. Sobre la palabra damos gracias. En tu palabra damos gracias, Señor. Vemos tu obra completa. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Hay fe en los corazones, hay espíritu de fe. Hablamos, creemos por lo cual hablamos, creemos por lo cual hablamos. Señor, hoy te damos gracias. Gracias, Señor. Ponemos nuestra mirada en el sacrificio de Cristo, ponemos nuestra mirada en el testimonio de la sangre de Cristo. Y Señor, tu palabra dice fe en la sangre de Cristo, fe en la sangre derramada. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque la fe es nuestro reposo, nuestra paz. No hay que hacer algo más que añada al sacrificio de Cristo. El Señor dijo cuando murió: consumado es. Aleluya. Y le damos gracias al Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Consumado es. Amén. Aleluya. Pongo esas palabras en su corazón, en su espíritu. Y vamos pues a abrir nuestras puertas para que salgan nuestros hijos amados. Amén. ¿Quién va a ser la maestra? ¿Quién? Gaby y Trini. Muy bien. Vamos a tomar nuestros lugares. Amén. Aquí hay sillas al frente, hay buenas mesas. Yo le animo a disponer de su Biblia y de su cuaderno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Continuamos en la palabra de nuestro Dios y vamos a la carta a los Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Versículo 2. Romanos 12, 2. Vamos a ir a 5 escrituras y el Señor nos va a hablar en 5 diferentes libros de la Escritura. Nos va a poner
luz, nos va a dar el trazo de su palabra para que veamos su corazón, su mente, para que veamos su espíritu, su enseñanza que es para nosotros. En Romanos 12:12 dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Este versículo, si lo leemos en varias versiones, tiene que ver con tener que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Quién nos habla así? El Señor, nuestro Dios. Número 1, cambien su manera de pensar. Eso es definitivo. Ahora, te voy a ampliar el panorama de qué es un cambio en la manera de pensar. Primero, alguien puede decir, yo pienso, mi manera de pensar, yo pienso como mi iglesia, porque usamos mucho la palabra iglesia. Otro pensamiento puede decir, yo pienso como mi familia. Tiene que ver con personas. Alguna oveja puede decir, yo pienso como mi pastor. Otros pueden decir, mi forma de pensar, pues, es como mis padres. Entonces, aún así tenemos varias formas de pensar. Y cuando volvemos a leer el texto, el Señor nos lleva a una relación de dos personas. Y se define así. Lo que yo te estoy pidiendo, dice el Señor, es que pienses como yo. Y hasta allí le paras, como yo. Y hasta allí le paras. No metas a nadie más. Eso es tan fuerte aún para uno mismo, que somos el cuerpo, el miembro, la iglesia, el ministerio, el pastor, el anciano, el diácono, el enviado, el ujier, la esposa de, que uno dice, wow, a ver, repítalo otra vez, pastor. Que Dios me pide que yo piense como, no como la iglesia, no como el pastor, no como el grupo de varones, no como el grupo de damas. Dios nos pide que pensemos como Él. Y hasta allí queda. Lleva una renovación de la mente. Es decir, al día de hoy, si estamos pensando en Susana, Alejandra, Benjamín, Antonio, ahora sí que es ocasión el día de hoy en esta asamblea de ver nuestro entendimiento, mente, nuestros pensamientos, verlos y decir, no había considerado ser tan estricto en mi forma de pensar solo hacia una sola persona, Dios. La forma de pensar la habíamos hecho a la forma de
de todos menos del mundo. Pero todos aún suenan muchas personas. Ese es el punto. Entonces me doy cuenta de que cuando Dios me habla por su palabra inspirada por el Espíritu Santo y me habla con la autoridad apostólica a través del apóstol Pablo, me pide un absoluto cambio en mi forma de pensar, que me dice, nada tiene que ver ya el mundo con tus pensamientos, nada. Entonces uno anda buscando dónde poner su mente. ¿Dónde la pongo? ¿En qué iglesia la pongo? ¿Dónde pongo mi mente? ¿En qué iglesia la pongo? Y así, les quiero mostrar ese panorama que es una realidad. ¿Dónde pongo mi mente? Jovencitas, también. Un novio cristiano, para poner mi mente allí con él. ¿Dónde pongo mi mente? Un novio cristiano. En la iglesia voy y allí hay un varón. Un novio cristiano para poner mi mente. U otras áreas como grupales. Voy a poner mi mente en la forma de la líder o la cabeza, líder, hombre, mujer, etcétera. Voy a poner mi mente. Entonces, ¿qué me está diciendo la palabra en este primer punto? Vamos a ir a 5 escrituras. La voluntad de quién? De una sola persona, el Padre. Esta es la forma y esta es la manera y este es el cómo Dios nos pide algo que no habíamos pensado ni considerado y creíamos que tienes que buscar dónde poner tu mente, tu pensar. Y dice Dios, tranquilo, Romanos 12:12 te exige un cambio en tu manera de pensar y es pensar como yo pienso, dice el Señor. De una u otra manera, aparte de esta escritura, Dios nos atrae. Dios se muestra, se pone como el sujeto que nos habla y nos dice, es como yo, es como yo, es como yo. Entonces, nos va a costar bastante, nos va a costar bastante porque pusimos nuestra manera de pensar aquí y allá, esto y aquello, y tratamos de pensar en la forma de muchos, aunque no son del mundo. Y nos hace falta aquello que la Escritura nos demanda, que pertenece al sacrificio vivo, santo y agradable. Aún nuestra manera de pensar tiene que ver con eso. Entonces, ponga en esa escritura Romanos 12:2, es pensar como Dios piensa. Es pensar como Dios piensa. Ahora, segunda escritura, Josué 1:8. Ven, desde tiempos antiguos, desde el pueblo de Israel, ya por sus 12 tribus y bajo el liderazgo de Moisés y de Josué, vean qué tan antiguo es el mensaje que Dios se lo pide a toda criatura que Él llama pueblo suyo. Pero el pueblo suyo tiene que ir llevando su mente al punto de lo que Dios pide, al punto absoluto. Josué 1:8 dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. ¿Qué harán los labios? Hablar en voz bajita, el libro, leerla. Es como un caso de
murmurar, pero no es en el sentido negativo, sino es hablar hablar de eso para mí. Entonces allí, ¿qué está diciéndole Dios a Josué? Número uno, tienes que hablar como yo hablo. Tienes que hablar como yo hablo. Nos vamos a dar cuenta que el Padre es el todo para la familia de la fe. Es el todo. El Padre llena todo en todos. Nos pide cosas tan específicas que salvan nuestro ser. Por ejemplo, nunca se aparte de tus labios este libro de la ley, es el libro de la ley. Bueno, ¿qué es eso? Hablar como Dios habla. Medita en él de día y de noche. Pensar y hablar como Dios habla para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Quiere decir tres cosas. Toma nota de esto. Dice, pensar como Dios, hablar como Dios. Allí tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Tercera cosa, actuar como Dios que actúa, piensa, habla. Y todo está en el testimonio que es la palabra grabada, impresa, la palabra escrita. A Josué le dijo, ve al libro, ábrelo, léelo de día y de noche, haz tres cosas. Dice, piensa, medita, actúa, habla. Y vas a hacerlo como yo. Aleluya. A ver, es que este es el punto de crisis. ¿Alguna vez habías considerado que tu mente iba a ser saturada por la palabra de Dios? ¿Alguna vez habías considerado que toda tu alma iba a estar sujeta a la voluntad de Dios? ¿Pero cómo? Y el Señor habla de un proceso de renovación y de transformación y de meditación y un proceso que pone a la boca a hablar y un proceso que pone a la mente a meditar. Pero no es un asunto circunstancial, sino que es sobre la palabra, sobre la palabra, sobre la palabra. Allí Dios sigue siendo el centro de la relación entre tú y él y tú. Josué entendió perfectamente esto. Josué encarnó en su vida diaria y toda la experiencia que se narra en este libro que lleva su nombre, eso. Porque eso es lo primero que Dios le pide a Josué, a este general y a este líder, sucesor de Moisés. Vean esto, qué interesante. Quiere decir que hay una parte del ser humano que está dentro de él, que es la parte
un corazón de peluche o un cerebro de esos de uso educativo. Y por otro lado, un gran libro, y esta va a ser la Biblia. Este va a ser la Biblia. Y decirles, a ver, ¿ustedes saben cómo funciona el cerebro, pero como órgano que es la mente y el corazón, la parte interna donde tú razonas, meditas? Bueno, podemos decir, sí sé cómo funciona en base a la sangre que circula, en base a las células, sí, pero ahora sigue la relación con el libro, la escritura. Dice, ¿sabes cómo funcionaría si se conecta con el libro de la ley? Oh, no lo había pensado. Entonces, nos está dando el Señor un descubrimiento que lo revela ya a toda luz con este general Josué. Josué, haz esto, haz esto, haz esto. Va a cambiar tu manera de pensar, va a cambiar inclusive tu forma de vivir. Y tenemos una relación congruente entre Romanos 12:2 y Josué 1:8. El cambio en Josué 1:8 es para Josué. El cambio en Romanos 12:2 es para toda la iglesia, todo el pueblo. Ahora vamos a Jeremías 1:12. Ahora el Señor le revela a este profeta unas cosas preciosas. Amén, hermano Cecilio. Gloria a Dios. Tome nota porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y miren, sucede que en la voz del profeta Jeremías, Dios trae una revelación. Jeremías 1:12. El Señor me dijo, has visto bien, me estoy apresurando a poner mi palabra por obra. Vamos ahí a varias versiones porque esto ya es como un mensaje dentro de un proceso de obra o un proceso que tiene un avance. Tienes razón, me dijo el Señor, en efecto voy a estar atento a que mis palabras se cumplan. En Jeremías el Señor nos está revelando que lo que Dios habla es su palabra. Mira, Él comienza en Josué diciéndonos sobre el libro de la ley. En Jeremías Él nos da el lenguaje que es congruente con lo que nos está diciendo en Romanos y en Josué. Él dice, lo que yo hablo es mi palabra. Lo que yo pienso es mi palabra. Y lo que yo pongo por obra es mi palabra. A Dios no lo podemos sacar, no lo podemos encontrar por accidente, no lo podemos encontrar ni por un segundo haciendo o pensando o hablando fuera de su palabra. La mente de Él se sujeta a la palabra de Él. Entonces su mente aquí la revela, dice, yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. A ver, otra versión.
Dice, el Señor me dijo, has visto bien, Jeremías, porque me ocuparé de que se cumpla todo lo que te digo en mi mensaje. ¿Ven? Ahora, sientan el tono de eso. El Señor tiene la misma línea que habló en el libro de Josué. Josué y Jeremías es el mismo Señor, es la misma mente. Pero ahora Él está diciendo lo que Él va a hacer. En otros casos, Él pidió qué se debe hacer, qué deben hacer, por ejemplo Josué, pero aquí Él dice lo que Él hará. Él habla su palabra, Él piensa su palabra, Él actúa sobre su palabra. Para Él su palabra es una acción, es una obra. Dice que vigila sobre su palabra, vela sobre su palabra. Para Él su palabra es cumplirse, que se cumpla, se cumplirá, etc. De hecho, dice, me ocuparé. Eso significa que es su ocupación. Ahora, vamos a entablar una comunicación entre Dios y yo, o Dios y usted, sin ser nosotros Jeremías y sin ser nosotros Josué. ¿En qué canal nos va a hablar Dios? En el canal de su palabra. Entonces, Dios me pide que lleve mi mente a los procesos que le pidió a Josué y a Jeremías. Ahora vamos a la siguiente escritura en el Salmo 138. Salmo 138. Aleluya. Versículo 2. Dice, vamos a varias versiones. Otra versión, por favor. Dice, me arrodillaré en dirección a tu santo templo. Ahí es el rey David, para darte gracias por tu amor y tu verdad, pues has puesto tu nombre y tu palabra, ¿y tu qué? Y tu palabra por encima de todas las cosas, encima de todas las cosas. Dios nos asegura que su palabra está por encima de todas las cosas. Ahora, vamos a varias versiones. Quiero ponerme de rodillas y orar mirando hacia tu templo. Quiero alabarte por tu constante amor, por sobre todas las cosas. Has mostrado tu grandeza, has hecho honor a tu palabra. A ver, otra versión. Otra versión. Otra versión. Miren, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Hay una versión que dice, has engrandecido tu palabra por encima de tu nombre. Esto significa que si Dios falta a su palabra, si Dios mintiera, ¿saben lo que tiene que hacer Él? Él mismo ir a su trono y destruirlo. Eso es lo que Él tendría que hacer. Si Dios echara una mentira, que es faltar a su palabra, Él tendría que destruir su propio trono. Y se acabó todo. Lo que Él nos está diciendo es, mi palabra la he ensalzado, honrado por encima de mi nombre, para que vean que mi palabra
está asegurada, es verdad. Has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. ¿Ven? Aleluya. A ver, dame la versión americana en inglés, alguna escritura. Otra en inglés. Ahí está, miren. Porque tú has magnificado tu palabra por encima de tu nombre. ¿Cómo les presento la importancia de la mente? El Señor nos pide, medita en mi palabra, piensa como yo pienso, habla como yo hablo, actúa como yo actúo y está escrito. Mi palabra es el más alto honor, más alta que mi nombre. Si yo fallo a mi palabra, tengo que destruir mi propio trono yo mismo. Y eso no va a pasar. Ahora vamos a otro autor, otro libro, el libro de los Proverbios, capítulo 4. Fíjense, hermano Chilo, es muy sencillo. Vamos a suponer que uno de ustedes dice, pastor, pues yo estoy pensando que Dios no quiere sanarme. Esas palabras, escríbalas. A ver, saco yo la pluma, el papel, y le digo, hermanita, repítalas otra vez. Estoy pensando que Dios no quiere sanarme. Y le voy a decir, vuélvalo a decir, vuélvalo a decir, vuélvalo a decir, vuélvalo a decir. Hasta que usted escuche lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente allí está el problema. Lo que yo estoy pensando no está en la palabra. No está en la palabra. Y Dios me pide que piense como Él piensa. En Spanish, por favor. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, hija mía, ahora son los hijos, son los hijos, son los que tienen el espíritu del Padre. Presta atención a mis palabras. Es congruente con la plática de Dios con Josué, la plática de Dios con Jeremías, la plática de Dios con el rey David, ahora la plática de Dios con el rey Salomón, la plática del Espíritu Santo con Pablo, Pablo con los corintios, etc. Hijo mío, presta atención a mis palabras, a las palabras de una sola persona. Es la voz de la primera persona que habla. Inclina tu oído para escuchar mis razones. No las pierdas de vista o no se aparten de tus ojos. Guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Dice, ellas son vida para quienes las hallan. ¿Para quiénes? Para quienes las hallan. Son la medicina para todo su cuerpo. Esto está congruente con Jeremías 1:12, porque Dios nos dice en Jeremías 1:12 que Él vela sobre su palabra para ponerla por obra. Vigila, vigila, vigila. Dios ha hablado tanto que vigila mucho. Dios ha hablado por siglos y siglos y siglos y miles de años
que tiene que vigilar mucho. Ese es un asunto de él. Ahora sabemos que tiene que vigilar y sabemos que Dios no miente, porque ya les dije, puso su palabra por encima de su nombre y esto hace que si él mintiera, que no va a pasar, tiene él mismo que destruir su propio trono donde está sentado. Entonces, ellas son vida, no más para quienes las hallan. Son la medicina. Fíjense que no dice son como medicina. No. Dice son la medicina, no como medicina. Son la medicina. Por ejemplo, ¿han escuchado la escritura donde dice Satanás o el diablo anda como león rugiente? Y ese como, si no lo entendemos en su función gramatical, en la oración tenemos una idea equivocada del sujeto allí declarado. Cuando dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, eso no afirma que es un león. Es incorrecto decir, pastor, en la Biblia hay dos leones, el león de la tribu de Judá y el diablo que anda como león rugiente. Por andar hablando así, eso me indica que usted sí leyó la Biblia, pero no tiene entendido lo que leyó. Cuando se usa el como, no quiere decir que es. No quiere decir que es. Entonces, hay un solo león, el león de la tribu de Judá. No hay dos leones, es uno solo. Qué hermoso es estar en la compañía de los redimidos y redimidas y abrir las escrituras y ser el pastor y el maestro en donde vamos a esas partes donde el Señor da entendimiento. Son la medicina para todo su cuerpo. El versículo 22 en varias versiones, por favor. Aleluya. Son una fuente de vida para quienes las encuentran. Las encuentran. Las encuentran. Son el remedio para una vida mejor. Dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Otra versión. Son como la salud para el cuerpo. Ellas dan vida a los que las escuchan. Son como la salud para el cuerpo. Otra versión. Son el remedio. Otra versión. Pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Aleluya. Nuestra mente o nuestra manera de pensar es vital en el rol de la vida y la medicina en las palabras del Señor. Entonces ya concluimos los 5 textos o citas bíblicas: Romanos 12:2, Josué 1:8, Jeremías 1:12, Salmos 138:2 y Proverbios 4:20 al 22. Pensar como Dios piensa, hablar como Dios habla, actuar como Dios actúa. Y esto tiene que ver, no pensar como, o cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de hablar y cambiar mi forma de actuar o de hacer las cosas. El punto del pensar en Romanos 12:12 es crítico. ¿Por qué?
por, porque ponemos nuestra mente y la tratamos de adaptar. Por ejemplo, ¿cuáles serían nuestros casos? Pensar como la iglesia. Satanás, cual tramposo, mentiroso, diablo que avienta dardos incendiarios, ataca la fe tuya, no importa que seas de años o nuevo, o que seas de un liderazgo, o que seas hombre o seas mujer, ataca la fe tuya por medio de tú, y dejo un espacio en blanco. Aquí me dice la respuesta. Satán atacará la fe del creyente por medio de su mente. ¿Ven el lugar? Entonces, urge tener un cambio. Ese cambio es para vida, es para bien. Manera de pensar, cambio en la manera de pensar. Tengo que estar pensando como Dios piensa, hablando como Dios habla, actuando como Dios actúa. Aleluya. Amén. Gloria a Dios por siempre. ¿Dónde tenemos un caso así? Es que volvemos a la tentación de Jesús en el desierto. Volvemos a... Es muy rico este momento. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, ya para concluir, como primera llamada, son 3. Y Mateo capítulo 4, verso 13, el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: las escrituras dicen. Las escrituras dicen. Entonces, ver a Jesús allí es como ver a Josué allí.
Porque lo mismo que Dios le hubo dicho a Josué es lo mismo que le dijo a Jesús. Tienes que estar pensando en mi palabra, tienes que estar actuando sobre mi palabra, tienes que estar pensando, diciendo mi palabra. Recuerden que el Señor Jesús está en su humanidad. Él es hombre. Él es hombre. Entonces, no debemos pensar que los milagros que Él hizo es porque era Dios, sino siendo hombre por el Espíritu de Dios en Él. ¿Ven? Por eso nosotros podemos hacer milagros, no porque somos Dios, sino somos exactamente en el mismo modelo o formato que Él. Entonces, ¿de qué se valió Él? Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es su mente renovada, su mente transformada. Eso es lo que Él cree y eso es lo que Él responde. Ven, traten de encontrar en los evangelios alguna ocasión, por más amena, por más social que parezca, de Jesús, donde Él haya hablado un pensamiento a la ligera de Él, donde Él haya hablado un pensamiento a la ligera de Él. Él se cuidaba de eso. Él decía públicamente, yo solamente hago lo que veo al Padre hacer. Yo solamente digo el mensaje, la palabra que no es mía, sino es de Él. ¿Ven? Todo eso, ¿de qué depende? De su mente. Entonces el diablo lo llevó a otro lado. Versículo 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo, las escrituras dicen, no tentarás al Señor tu Dios. Es exactamente el mismo proceso que Jehová el Señor le dijo a Josué, tienes que estar meditando en mi palabra, todo te saldrá bien, tienes que estar actuando sobre mi palabra, en la forma como está escrita, tienes que estar haciéndolo, tienes que estar hablando mi palabra, no te apartes, no se aparte de tu boca este libro de la ley. Aleluya, amén. Hermanos, nuestra manera de pensar es nuestro lugar de trabajo. Mucho se ha dicho, y voy a hacer un comentario, mucho se ha dicho que, y hay libros y hay predicaciones, y son buenos temas, pero le han llamado a la mente el campo de batalla. Dice, gane la batalla de la mente, gane la batalla de la mente, y eso ha vendido cientos y miles de copias. En toda la escritura, lo que se le llama pelea o batalla es de la fe, ¿verdad? La pelea, la buena batalla de la fe, ¿verdad? Entonces, el Señor me equipa diciendo, quiero que tu mente trabaje de esta manera. Cambia tu manera de pensar. Quiero que tu boca trabaje de esta manera. Cambia tu manera de hablar. Quiero que tus acciones estén determinadas por mi espíritu. Cambia tu manera de vivir. Amén. Entonces nosotros no tenemos nada nuevo en relación con Josué. Es lo mismo, no tenemos nada nuevo. Es exactamente lo mismo. ¿Quieren dónde le comprenden mejor al punto? En Josué, en Romanos, en Jeremías, en Proverbios, en Salmos. El Señor nos habla en ocasiones en el modo de una sola persona. Eso es muy común en el Antiguo Testamento. O en el Nuevo Testamento nos habla en el modo
grupal, la iglesia. Entonces, no tenemos nada diferente o nada diferente en un sentido de más o menos respecto a lo que Dios le dijo a Josué. Todos tienen que pensar como Dios piensa, hablar como Dios habla, actuar como Dios actúa. Amén. Aleluya. Vamos pues a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por siempre. Esto se lleva a cabo instrumentalmente con el cuerpo, los miembros del cuerpo, la lengua, el hombre interior, el corazón, la mente. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a ver maravillas. Amén. Aleluya. Diga conmigo, voy a pensar como Dios piensa. Voy a actuar como Dios actúa. Voy a hablar como Dios habla. Sobre la palabra escrita. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje para el cuerpo de Cristo. Vamos a escudriñar la palabra, porque en la tentación de Jesús en el desierto, el Señor supo oír lo que el Espíritu estaba diciendo y le dio una escritura. Él ya la había leído. Y ese fue su pensar, ese fue su hablar, ese fue su actuar. Es el proceso al cual tú nos estás llamando. Esa es la forma, a eso le llamas forma, molde. Exactamente, la mente de Cristo así es como funciona. Así es para lo cual funciona sus capacidades, Señor. Y gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por la iglesia, le irá bien. Lo prometido a Josué es prometido a todo aquel que crea la palabra. Le irá bien, será próspero en todo lo que hace. Señor, tomamos esa palabra en el nombre de Jesús. Padre, el libro de los Proverbios declara que es medicina, es medicina, es medicina, es vida a todo nuestro cuerpo, a los que las hallan, aleluya, porque aquí la desean, la buscan, Señor, porque esa palabra dentro es donde libera tu poder, en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, en tener luz en lo que hemos leído, entendimiento espiritual, claridad espiritual, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias. Gracias. Mis hermanos y mis hermanas, meditaremos en la palabra. De día y de noche meditaremos en la palabra. Sí, Señor, y entenderemos lo que es la transformación, la renovación en el espíritu de nuestra mente. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.